Todas y todos tenemos derecho a informarnos sobre los métodos de planificación familiar y elegir el más adecuado. Si eres adolescente, joven o acabas de tener un hijo y deseas evitar embarazos no planificados, el personal de salud te orientará sobre los métodos anticonceptivos que te serán entregados de manera gratuita. Acércate o llama a tu establecimiento de salud más cercano. Recuerda, en tiempos de coronavirus, planifica tu familia. Tú decides cuándo y cuántos hijos tener. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. En tiempos de la COVID-19, planifica tu familia. Dispositivo intrauterino. ¿Qué es el dispositivo intrauterino? Es un método anticonceptivo muy seguro, eficaz y de larga duración. ¿Quiénes pueden usarlo? Mujeres que hayan tenido hijos o no, mujeres después de un parto o un aborto y adolescentes. ¿Cómo es el dispositivo intrauterino? Es una pequeña pieza de plástico flexible en forma de T, cubierta con finos hilos de cobre. ¿Cómo puedo colocarme el dispositivo intrauterino? Debe ser insertado por personal de salud capacitado, previa orientación, consejería y examen pélvico. El dispositivo intrauterino, DIU o T de cobre, es totalmente gratuito. Para más información, acude o llama a tu establecimiento de salud más cercano o al 113. Tú decides cuándo y cuántos hijos tener. En tiempos de la COVID-19, planifica tu familia. Implante subdérmico. ¿Qué es el implante subdérmico? Es un método anticonceptivo altamente efectivo y de larga duración. ¿Quiénes pueden usarlo? Mujeres que hayan tenido hijos o no, mujeres después de un parto o un aborto y adolescentes. ¿Cómo es el implante subdérmico? Tiene la forma de una varilla plástica flexible que se coloca debajo de la piel, en la parte interna del brazo. ¿Cómo puedo colocarme el implante? Debe ser insertado por el personal de salud capacitado, previa orientación, consejería y usando un anestésico local. El implante es totalmente gratuito. Para más información, acude o llama a tu establecimiento de salud más cercano o al 113. Tú decides cuándo y cuántos hijos tener. Ahora es momento del bloque Tu futuro es tu decisión. Bienvenidos y bienvenidas al bloque Tu futuro es tu decisión. Hoy vamos a conversar sobre planificación familiar y este es un tema importantísimo. La planificación familiar es un derecho humano. Nos permite tener una salud sexual y reproductiva responsable para el cuidado de la salud de la mujer. Además, con eso también podemos evitar muertes maternas, fomentamos el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, basado por supuesto en relaciones de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Ahora, sabemos que la planificación familiar salva la vida de las mujeres, evita embarazos no planificados, por supuesto. Además, ayuda a tener hijos más sanos porque contribuye a aumentar la probabilidad de supervivencia infantil y fomenta la adopción de prácticas sexuales responsables y más seguras. Del mismo modo, fortalece la autonomía corporal de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. En este contexto en el que estamos ahora por la pandemia de la COVID-19, es fundamental que las mujeres se informen que el deseo de tener un hijo debe ser totalmente voluntaria y para espaciar o limitar sus familias cuentan con acceso universal y asegurado a los métodos anticonceptivos modernos y eficaces. Vamos a conversar sobre este tema, sobre el acceso a métodos anticonceptivos, cuáles son los mejores, dónde y cómo se puede acceder a ellos y además qué recomendaciones nos brinda el Ministerio de Salud con el doctor Guillermo Atencio. Él es director ejecutivo de Salud Reproductiva del MINSA. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? En verdad es un gusto también conversar con ustedes la importancia sobre planificación familiar y los embarazos deseados. Doctor, sin duda va a ser de mucha ayuda conversar con usted, así que empecemos. ¿Qué métodos anticonceptivos proveen los centros de salud? Los métodos anticonceptivos son medios o son procedimientos también que previenen o reducen significativamente la posibilidad de una fecundación en las mujeres fértiles, ya sean ellas o sus parejas quienes lo puedan usar. El MINSA actualmente tiene una amplia gama de anticonceptivos, que son los dispositivos intrauterinos, los implantes subdérmicos,
el anticonceptivo inyectable mensual, también tenemos el anticonceptivo inyectable trimestral que se utiliza especialmente en mujeres que han dado a luz, las píldoras anticonceptivas, el condón o preservativo masculino, también tenemos el condón o preservativo femenino, métodos definitivos también como la ligadura de trompas y la vasectomía en pacientes que por razones médicas o por deseo ya no desean tener hijos, y también proveemos la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Es lo que estamos proveyendo como métodos que son seguros. Hablemos, doctor, sobre los métodos de larga duración. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Qué eficacia tienen? Nosotros brindamos dos métodos de larga duración. Tenemos el dispositivo intrauterino, que es llamado también la T de cobre, que es un pequeño dispositivo que se inserta dentro del útero de la mujer. Esto se realiza de acuerdo a una evaluación, ¿no? La duración, por ejemplo, y protección para evitar un embarazo puede ser hasta de 12 años y tiene una alta eficacia de 99.40%. Es decir, aproximadamente de cerca de más de 1.000 mujeres, una podría salir embarazada. Y el otro método es el implante, que es una varilla de plástico que se coloca debajo de la piel y que libera lentamente y sostenidamente hormonas que nosotros llamamos progestágenos y que su duración es de 3 años, ¿no? Hay que tomar en cuenta que no es necesario usar un método anticonceptivo anterior para, por ejemplo, usar el método del implante. Si hubiera alguna mujer que presentara alguna molestia, por ejemplo, con la T de cobre o con el implante, ¿cuál es la recomendación que usted nos puede brindar respecto a eso? Hay que tomar en cuenta que siempre los métodos, por ejemplo, todo tipo de método debe estar adecuado y debe adaptarse a lo que precisamente la mujer está dentro de su expectativa, dentro de sus actividades, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos métodos anticonceptivos que a veces, por ejemplo, no se pueden adaptar bien en el caso de la mujer y puede dar algunos síntomas. Cuando eso ocurra, es importante que la mujer siempre conozca de que cualquier síntoma que ella sienta, molestia, etcétera, con el uso de un método anticonceptivo, cualquiera que sea, debe recurrir a los servicios médicos para mirar qué es lo que está pasando, se le haga un examen y con ello se determine si puede o no puede continuar con el método anticonceptivo. Doctor, atención, mucha de nuestra audiencia es joven, entonces quisiera saber si nos puede decir si los centros de salud brindan servicios de anticoncepción a adolescentes y jóvenes. Sí. Se le da una orientación a todos adolescentes y jóvenes para que precisamente puedan elegir un método anticonceptivo, ¿no? Son los métodos definitivos los que no se pueden brindar a adolescentes, lógicamente porque ellos todavía de repente están planificando iniciar o tener sus hijos más adelante. Hay que tomar en cuenta que los pacientes, por ejemplo, adolescentes a partir de los 14 años, ya ellos pueden, por ejemplo, tienen libertad para poder elegir y poder tomar decisiones al respecto de su integridad, de su cuerpo, etcétera, ¿no? Y nosotros tenemos que respetar estos derechos sexuales y reproductivos que tienen precisamente los adolescentes y los jóvenes. Todos los métodos anticonceptivos son totalmente gratuitos, ¿no? Tanto para ellas como para ellos, ¿no? Y a toda persona que vive en nuestro país. Doctor, regresemos un momentito al tema de los métodos de larga duración, que usted nos indica que son los mejores, la T de cobre y el implante. ¿Estos métodos también pueden ser usados por mujeres, adolescentes y jóvenes? Por supuesto, no son perjudiciales para la salud ninguno de estos métodos anticonceptivos y no es necesario, por ejemplo, haber tenido hijos para usar estos métodos. Todos estos métodos son completamente reversibles. Es más, apenas, por ejemplo, la mujer deja de usar la T de cobre o deja de usar el implante, inmediatamente puede salir embarazada. Son altamente reversibles. Por lo tanto, por ejemplo, pueden usarse con toda seguridad y en el momento que la pareja o la mujer desee tener un bebé, puede retirarlo. Ahora, doctor, el tema de la salud sexual y de manera responsable es un tema también de los varones. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos para el hombre? Así es, como nos están diciendo, es también responsabilidad, por ejemplo, del varón ver el tema de los métodos anticonceptivos para que también él pueda, por ejemplo, tomar decisiones al respecto de cuándo tener precisamente sus hijos. Y los métodos anticonceptivos que proveemos para el hombre son el condón, el preservativo, que es muy común, es completamente gratuito, se provee en la cantidad, por ejemplo, suficiente que el hombre lo solicite, y también la vasectomía. La vasectomía es un método anticonceptivo definitivo, ¿no? Es mucho más sencillo, por ejemplo, que realizarlo que el que se realiza en las mujeres, que se llama bloqueo tubárico bilateral y que precisamente se hace con una pequeña incisión a través de la piel donde se accede justamente a unos conductos que están en los testículos y que precisamente con ello, por ejemplo, se bloquea la posibilidad de que cuando el hombre tenga relaciones sexuales pueda ser fértil, ¿no? Y este es un método
que no causa ningún efecto colateral en el contexto, por ejemplo, de repente de disminuir la masculinidad, etcétera. No, absolutamente. No tiene nada que ver con ello, ¿no? Y el hombre puede regresar, por ejemplo, a hacer sus actividades normales, y lo que sí es de que ya no va a tener hijos. Doctor, para que todos nuestros seguidores que están con nosotros en estos momentos tomen la decisión de tener una salud sexual responsable, bríndenos, por favor, un mensaje final. Es muy importante, ¿no?, en el contexto de la actual pandemia, de que, por ejemplo, entender que las mujeres gestantes son una población de riesgo. Por lo tanto, si una mujer toma la decisión de embarazarse, este embarazo debe ser planificado, debe ser programado. ¿Por qué? Porque se convierte en una mujer de riesgo en la cual, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las posibilidades de que se pueda infectar por COVID-19 y pueda ser una enfermedad grave. Por tanto, la planificación familiar ayuda a que precisamente las mujeres puedan tomar decisiones con respecto a cuándo, por ejemplo, embarazarse y disminuir las posibilidades de riesgo, especialmente en el contexto de pandemia. Por otro lado, todos los métodos anticonceptivos son completamente gratuitos, ¿no? Y puede hacer una consulta presencial o virtual, de acuerdo a los teléfonos que están disponibles en muchos centros de salud, y de esta manera la mujer puede acceder a estos métodos anticonceptivos que son completamente gratuitos. También el próximo año estamos esperando, por ejemplo, ampliar la opción de más métodos anticonceptivos para que así de esta manera, por ejemplo, las mujeres se sientan tranquilas de poder decidir sobre un método anticonceptivo más adaptado, por ejemplo, a ellas, ¿no? Puede llamar también al teléfono 113 o también visitar la página web del MINSA, www.minsa.gov.pe, y sus redes sociales, donde van a encontrar información suficiente, veraz y con evidencia sobre los métodos anticonceptivos. Doctor, de mi parte, muchísimas gracias por esta entrevista. Le damos también las gracias al MINSA y al Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, por brindar esta información que es tan importante, con el objetivo de que las mujeres puedan decidir de manera autónoma cuándo y cuántos hijos tener, porque el acceso a métodos anticonceptivos es un derecho humano. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias también a todos ustedes. Muy bien, amigos y amigas, esto ha sido el bloque Tu futuro es tu decisión. Hasta la próxima. Hasta aquí el bloque Tu futuro es tu decisión. En tiempos de la COVID-19, planifica tu familia. Dispositivo intrauterino. ¿Qué es el dispositivo intrauterino? Es un método anticonceptivo muy seguro, eficaz y de larga duración. ¿Quiénes pueden usarlo? Mujeres que hayan tenido hijos o no, mujeres después de un parto o un aborto y adolescentes. ¿Cómo es el dispositivo intrauterino? Es una pequeña pieza de plástico flexible en forma de T, cubierta con finos hilos de cobre. ¿Cómo puedo colocarme el dispositivo intrauterino? Debe ser insertado por personal de salud capacitado, previa orientación, consejería y examen pélvico. El dispositivo intrauterino DIU o T de cobre es totalmente gratuito. Para más información, acude o llama a tu establecimiento de salud más cercano o al 113. Tú decides cuándo y cuántos hijos tener. En tiempos de la COVID-19, planifica tu familia. Implante subdérmico. ¿Qué es el implante subdérmico? Es un método anticonceptivo altamente efectivo y de larga duración. ¿Quiénes pueden usarlo? Mujeres que hayan tenido hijos o no, mujeres después de un parto o un aborto y adolescentes. ¿Cómo es el implante subdérmico? Tiene la forma de una varilla plástica flexible que se coloca debajo de la piel, en la parte interna del brazo. ¿Cómo puedo colocarme el implante? Debe ser insertado por el personal de salud capacitado, previa orientación, consejería y usando un anestésico local. El implante es totalmente gratuito. Para más información, acude o llama a tu establecimiento de salud más cercano o al 113. Tú decides cuándo y cuántos hijos tener. Todas y todos tenemos derecho a informarnos sobre los métodos de planificación familiar y elegir el más adecuado. Si eres adolescente, joven o acabas de tener un hijo y deseas evitar embarazos no planificados, el personal de salud te orientará sobre los métodos anticonceptivos que te serán entregados de manera gratuita. Acércate o llama a tu establecimiento de salud más cercano. Recuerda, en tiempos de coronavirus, planifica tu familia. Tú decides cuándo y cuántos hijos tener. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ministerio